Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Futboleras Podcast. Mi nombre es Melissa Gallego y hoy les traigo buenas noticias. Y es que Panamá termina el año 2024 con empate frente a la selección de México. ¿Por qué buenas noticias? Bueno, porque desde que empezó Toñaís, Panamá no ha vuelto a perder después de un inicio de año 2024 bastante turbulento. Así que en este episodio vamos a hablar un poco sobre lo que pude ver en ese partido frente a la selección de México que se disputó en el estadio Carlos Iturralde de Mérida. Bastante oscuro el estadio, por cierto, se apreciaba poco, pero tuvo una buena asistencia, estadio lleno, con esa capacidad para 15,000 personas, buen ambiente, pero sobre todo lo importante es que Panamá no perdió y creo que el equipo que se queda con un sinsabor es precisamente el equipo local, las dirigidas por Pedro López, que de hecho lo dijo el mismo Pedro López en conferencia de prensa post partido, que se quedaban como con esa sensación de inconformidad al no haber podido sacar la victoria frente a Panamá. ¿Qué otra cosa vamos a repasar el día de hoy? Vamos a hacer un balance breve de lo que fue este año 2024, las derrotas, las victorias, los empates, pero no solamente eso, sino también estaba analizando y revisando un poco los 11 de Panamá cuando empezó el año, en ese amistoso contra Paraguay, luego en la Copa Oro W, luego vino ese proceso de búsqueda de nuevas jugadoras de la liga local para tratar de incorporarlas a la LFF contra Venezuela, contra Nicaragua, y vamos a ver las jugadoras que han estado en estos últimos partidos con Toñaís, así que para hablar de algunos nombres que dejaron de estar y de otras que han estado entonces entrando más en las convocatorias de selección mayor. Vamos a empezar, no sin antes recordarles que se suscriban al canal de YouTube de Futboleras para que puedan darle todo seguimiento al fútbol femenino local, algo de fútbol femenino internacional también. Coméntenme de qué parte ven los podcasts, porque estaba viendo que hay personas que a veces me comentan desde México o desde otros países del área, y bueno, me gustaría más adelante poder tener como esas conexiones con algunas otras colegas que sigan fútbol femenino de otros países cercanos, para ayudarnos entre todas a enriquecer ese conocimiento de fútbol femenino de nuestra área de América, de Centroamérica, de Sudamérica, en fin. Así que recuerden, suscríbanse al canal de YouTube de Futboleras Podcast, que ya somos más de 1,000 suscriptores, gracias a todos los que han llegado por aquí de nuevo. Y también recuerden ponerle las notificaciones para que les lleguen las alertas. Y además, seguir la cuenta de Instagram, @futboleraspod, Instagram, @futboleraspod. Bueno, ahora sí, no vamos a dar más vueltas, vamos a empezar con el partido. A ver, acá tengo las alineaciones, acá se las voy a repasar. Estoy combinada hoy con el logo de Futboleras. Yo estuve en el partido, la transmisión la tuvimos por RPC Deportes, ahí estuve comentándolo junto a Miguel Ángel Remón. Y bueno, acá teníamos justamente la plantilla entonces de este encuentro con la selección de Panamá, que casi que salía con una alineación muy parecida o prácticamente igual respecto a la anterior cuando enfrentó a Costa Rica, con la diferencia de que Carmen Montenegro fue a la banca y Linet Cedeño entró como titular. Entonces, por acá haciendo un recorder, y solamente que el partido frente a Costa Rica, el último que se jugó en Cancún, no lo pudimos ver porque no tuvo transmisión, no tuvo esa producción televisiva desde allá, desde Cancún. Entonces, cuando Linet Cedeño entró de cambio, porque ella entró de cambio en ese partido, no sabemos en qué posición la utilizó Toñaís, pero sí llamó mucho la atención que Palito en este partido contra México jugó de volante. Algo desconocido para ella, la hemos visto siempre en la delantera, por la banda, pero bueno, Toñaís algo le vio y yo tengo mis sospechas de por qué. Sin embargo, ahora lo vamos a estar desarrollando más a profundidad porque siento que se vio bastante incómoda Palito en esa posición. Pero bueno, entonces, la selección de Panamá salía con Janet Bailey en el arco. En la saga estaba Wendy Natis junto a Karina Baltrip Reyes. Estaba Catherine Castillo, que empezó jugando por la banda izquierda. Y luego teníamos a Michaelis Gutiérrez por la banda derecha como lateral derecha. En el medio teníamos entonces a Aldrid Quintero, estaba Linet Cedeño,
Marta Cox, Sherlyn King, Riley Tanner y Anita Quintero. Así salía Panamá. En cuanto a la selección de México, hay que decir que sí tenía algunas jugadoras que no son habitualmente titulares. Incluso Pedro López, en los 2 partidos amistosos que tuvo contra Costa Rica y contra Panamá, rotó en la portería. Primero, y lo comentamos con Ivonne, que nos acompañó en el episodio de previa del Panamá-México, había jugado Blanca Félix, portera de Chivas, que debutó en ese partido justamente con 28 años. En este la elegida fue Celeste Espino, también de Chivas, pero más jovencita, 21 años para ella. Y Stephanie Barreras, que es la habitualmente titular, pues no fue la que salió en este partido puntualmente. De hecho, Stephanie Barreras, que tuvo una gran Copa Oro y fue figura atajando penales y demás. Entonces, en la portería pues había una rotación y el resto de la alineación entonces eran Alejandra Espinosa, Rebeca Bernal, la capitana. También estaba Kimberly Rodríguez, Nicolette Hernández, Niki Hernández, Angélica Torres, Diana García, Nicole Pérez, que fue la que marcó el gol, Cristina Burkenroth, Yasmín Casares y Scarlett Camberos. Camberos sí que le dio dolor de cabeza a Panamá, sobre todo en ese primer tiempo por la banda izquierda. Y justamente ahí vamos a empezar, porque en el arranque del partido, tal como se esperaba, era México el que iba a tomar la iniciativa de ir al ataque. El Tri femenil inició ejerciendo mucha presión al arco de Panamá, incluso unos primeros minutos de nerviosismo también que pudimos apreciar y que decíamos, bueno, pero si esto sigue así, probablemente México se va a meter en partido en el marcador muy pronto y bueno, puede terminar bastante mal. En la previa comentábamos, México era el equipo favorito, sin importar cuántas rotaciones pudiera tener. ¿Por qué? Porque no tenía de pronto una jugadora como Jacqueline Ovalle, que sabemos que es una de las mejores, si no la mejor futbolista mexicana en la actualidad. María Sánchez estaba en la banca, luego entró de cambio. Ya hablamos de la portería también, entre otras jugadoras. Y entonces decíamos, bueno, así tengan algunas rotaciones, son futbolistas de la Liga MX femenil, que es una de las ligas más fuertes de América. Top 3 entre Estados Unidos, Brasil y México se hacen, ¿no? de ese top 3 y de las mejores del mundo también, porque no en vano vienen jugadoras de España, de Europa, a jugar en México o en Estados Unidos también, ¿no? Entonces, México iba a ser favorito y aparte era local y aparte iba a querer salir a buscar esa victoria desde temprano, algo similar a lo que hicieron contra Costa Rica con ese triunfo 4-1. Pero, para fortuna de Panamá, no fue así, porque aunque sí fueron un poco avasallantes al principio y empezó a costarle mucho ese 1 contra 1 a Michaelis Gutiérrez por la banda derecha con Scarlett Camberos, una jugadora muy habilidosa, muy veloz también y que le estaba costando demasiado la marca. Toña Is reacciona rápidamente y le pide a Katherine Castillo que se cambie de banda. Katherine viene a jugar de lateral derecha y pasa a Michaelis Gutiérrez como lateral izquierda. No es una posición en absoluto desconocida para Katherine. Katherine puede jugar por ambas bandas. De hecho, lo hizo en el Deportivo Cali jugando por el lateral derecho. Lo ha hecho en los diferentes equipos en los que ha jugado con la misma selección. Entonces, no era nada extraño para ella, pero sí buscaba Toña quizás un poco más de esa experiencia para tratar de frenar a Camberos porque Michaelis la estaba pasando mal. Y creo que empieza a ayudar un poco más en la marca Katherine Castillo también, a pesar de que ya tiene un par de meses sin jugar desde que se disputó la Copa Libertadores en el mes de octubre, que generalmente se disputa. Venía de ser campeona con el Deportivo Cali, tenía obviamente un ritmo muy importante de juego. En la Copa Libertadores tuvieron toda la preparación y tienen un par de meses de sin jugar, así que era normal de pronto ver un poquito de falta de ritmo en algunas jugadoras, pero sí lo hizo mucho mejor en este caso para frenar un poco ese impulso ofensivo del equipo mexicano. Entonces, también Cristina Burkenroth lo intentó bastante y de repente también fue importante ver que Panamá tratara de aguantar esos primeros minutos, tratar de encontrar la tranquilidad, porque sentí mucho nerviosismo al principio. Janet Bailey supo responder en esos momentos con algunos remates que fueron al arco, algunos no tan complicados, y estuvo atenta para darle seguridad al equipo. Y creo que por ahí Panamá empezó a sentarse un poco más en el campo.
Y ya, conforme fueron corriendo los minutos, entonces empezaron a buscar un poco más de salida con el balón, empezaron a buscar un poco más llegadas al arco rival y por ahí encontraron algunas, no estoy segura porque se me va en este momento el minuto en el que fue lo de la jugada de Sherlyn King, creo que fue antes de que cayeran los goles. Una muy buena acción, no me acuerdo si fue el segundo tiempo o el primer tiempo, la verdad que estoy un poquito como, a mí se me confunde mucho este tema de los tiempos de las jugadas si no lo apunto, y esa jugada particularmente no la apunté el minuto en el que fue, pero hubo una jugada muy buena en la que Sherlyn King ejerció una presión para recuperar el balón, le dio el balón a Marta Cox, Marta le mete un pase al espacio, Sherlyn la lee muy bien, recibe el pase, busca el remate y el remate pega en el poste. Y luego del remate del poste queda el rebote y venía Riley Tanner a rematar, a empujar prácticamente el balón. La desequilibran por detrás, algo que para mí era un penal clarísimo. Por cierto, y esto tengo que mencionarlo, porque la árbitra central costarricense Marianela Araya dejó muchísimo que desear en este partido. Y no lo digo por el penal, porque sí, bueno, era penal y me parece que no lo pitó correctamente, pero al final son acciones de partido deportivas. Después incluso hubo una jugada en la que pudo haber sido una falta a favor de México, no la pitó, donde Wendy Natis fue fuerte con todo y chocó a la jugadora mexicana y no pitó la falta. O sea, creo que dejó correr mucho y ok, hasta cierto punto eso puede ser bueno, pero hubo dos jugadas puntuales donde Karina Baltrip Reyes, la central de Panamá, quedó golpeada en la cabeza. O sea, todos sabemos, los que seguimos el fútbol, la insistencia tan grande que ha tenido FIFA y todas las organizaciones del fútbol con el protocolo de conmociones cerebrales. ¿Por qué? Porque es un tema muy delicado. Y esta señora, Marianela Araya, de Costa Rica, tuvo un pésimo manejo de este protocolo. ¿Por qué? Porque la defensora central de Panamá, que milita en la Lazio, Karina Baltrip Reyes, nacida en Estados Unidos, pero ya desde el 2021 representando a Panamá, tuvo una acción en la cual le chocan la cabeza. Viene la futbolista, no recuerdo quién fue de México, que la chocó en la cabeza y a su vez ella choca su cabeza con, me parece que era, no estoy segura cuál de las jugadoras de Panamá era, pero creo que era Anita Quintero, no sé por qué estaba por ahí cerca. El punto es que viene la futbolista de México, le choca la cabeza a Karina, Karina choca obviamente su cabeza con la mexicana y a la vez con una futbolista de Panamá. Y esto es algo que la deja tendida en el césped, boca abajo, sin reacción. Y esta señora dejó correr el partido y prácticamente México ya tenía el balón al otro lado. Y yo no entiendo cómo es posible que esta señora no tome una reacción inmediata. Entonces, deja pasar los segundos y al rato ya cuando México tiene el balón al otro lado de la cancha prácticamente, entonces porque creo que le hacen la seña a las mismas jugadoras, que por cierto estaban pidiendo el fair play y no se estaba dando tampoco, al final entonces ya empieza y se escucha el pito insistente constante como para llamar inmediatamente a las asistencias médicas. Pero tomó mucho tiempo en reaccionar y esto es fatal, me parece terrible porque es un protocolo de seguridad que la FIFA ha sido muy insistente en que debe seguirse con mucha precisión y lo hizo muy mal. Así que para mí, de verdad, nota muy baja para la árbitra costarricense. Y eso que es mundialista, porque ahí estuve revisando, estuvo en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023 y también ha estado en otros mundiales de categorías menores. Entonces, la verdad que muy mal en ese sentido. Que aparte, Karina después en otra jugada también, una jugadora le cae encima porque la desequilibran, va al césped y viene una jugadora y le cae encima en la cabeza, nuevamente en la cabeza, y otra vez dejó seguir un rato hasta que ya pitó entonces para que atendieran a Karina. Muy mal, y de hecho después tuvo que ser sustituida Karina precisamente porque no pudo continuar en el partido después de esos dos golpes que recibió en su cabeza. Se le realizó todo el protocolo, por supuesto, de parte del cuerpo médico de la federación, se vio que estaba bien, regresó al campo, luego vino el otro golpe y a los minutos Toña Is decidió mejor reemplazarla. Así que bueno, eso era un paréntesis. Pero bueno, en cuanto a lo futbolístico, sí, una de las jugadas como mejores que tuvo Panamá fue esa de Sherlyn King con Marta Cox, donde luego era un posible penal para Riley Tanner.
Y Panamá se fue acentuando mucho mejor en el segundo tiempo. No les voy a decir que fue avasallante ni que fue superior a México, pero trató de competir con lo que tenía, con las herramientas que tenía, tratando de salir con el balón, tratando de llegar al arco rival cuando tenía la oportunidad. Cuando vemos a una Anita Quintero más con un rol de desgaste, sabemos los pulmones que tiene Anita Quintero, todo lo que corre en la cancha, y lo hizo muy bien en esta ocasión nuevamente, ejerciendo esa presión en las centrales, tratando de hacer el desgaste, de jalar marca y todo lo demás. Oportunidades de gol prácticamente no tuvo ninguna. Entonces, por ahí, en cuanto a eso, pues no la vimos en ofensiva, pero sí en esa labor de desgaste. Ahora, voy al medio campo, porque aquí esto fue lo que más me llamó la atención del partido. Y tengo que decirles que desde que Toña Is llegó a la selección femenina de Panamá a dirigirla, no hemos visto ni un solo entrenamiento, porque ustedes dirán, bueno, pero ¿y eso no lo practican los entrenamientos? Sí, probablemente sí, pero Toña Is ha sido, digamos, bastante cerrada con sus entrenamientos. Nos han dado la oportunidad de estar los primeros 15 minutos, que son minutos en los cuales solamente se hacen trabajos de estiramiento, de calentamiento, precompetitivos, y entonces de la táctica, cero bolero, no hemos visto nada. Y bueno, en los partidos anteriores sí, Linet un rol más ofensivo, pero en esta ocasión jugó de mediocampo y de volante, mejor dicho. Por momentos incluso, porque la veíamos como interior a veces, Aldrid Quintero en el medio, recordemos que Toña venía jugando 4-3-3, entonces por momentos se veía así como Aldrid en el medio, como esa volante de contención, y Palito como interior por izquierda más que todo. Y a veces aparecía Marta Cox por derecha, pero luego en algunos momentos del partido veíamos como si fuera un doble contención a Aldrid con Linet, porque Linet se quedaba muy atrás, por lo general. Y luego ya en el segundo tiempo, creo que fue donde Marta ya tuvo un poquito más de libertad y la vimos ya moviéndose más como en la posición de 10. Pero sí, fue bastante llamativo porque yo personalmente, que recuerde, nunca había visto a Linet Cedeño en esa posición. Sé que es una jugadora con mucha potencia física porque Linet, si algo tiene, es muy buen físico, muy buen biotipo. Es una jugadora que quizás no es tan alta. Vamos a ver incluso cuánto mide Linet Cedeño, probablemente por acá tengamos la información. A ver. Bueno, realmente sí tiene una buena estatura para ser mujer, pero no es una chica de 1,80, 1,90, pero mide 1,70, o sea, es un buen físico el que tiene Palito. También la parte de musculatura, es una jugadora que siempre la ves como fuertecita, quizás no así súper musculosa, pero sí como bien fuerte. Y a pesar de que viene de recuperarse de una lesión de ligamentos y demás, es una jugadora que siempre físicamente está bien, se ve bien. Y yo creo que por ahí quizás buscando un poco esa potencia física, tratando de ubicarla al lado de Aldrid Quintero, por ejemplo, que también sabemos que tiene esas cualidades físicas y que de hecho está muy bien físicamente ahora que la vimos regresar del Al Hilal. Está en óptimas condiciones Aldrid, que sí es un poco más alta. Aldrid mide 1,80 de estatura. Quizás buscando ese acompañamiento la puso en esa posición, y algunas cosas que no vimos en los entrenamientos y que Toña Is sí vio. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que Palito no tiene mucha marca, Palito no tiene mucho de esa precisión en la recuperación de balón, y por momentos cometía faltas, obviamente, porque no tiene como esa costumbre de ejercer ese rol. Yo la vi personalmente muy incómoda en la posición, no me gustó, tengo que decirlo. Ahora, no voy a criticar que se haya hecho esta prueba, porque al final para eso están estos partidos amistosos, y para eso sabemos que Toña Is es una directora técnica con mucha experiencia. Y bueno, creo que al final las pruebas se trata de intentarlas una y otra vez, y si no se da, bueno, ya tendrás que ajustar otras cosas. Pero sí, me llamó la atención, no me gustó este partido de Palito en esa posición. Pero vamos a ver si Toña Is la sigue poniendo ahí, a ver qué es lo que busca con Palito, y ojalá tengamos la oportunidad de conversar con Toña Is también ahora en su regreso a Panamá. No sé si se va a ir para España para estas fiestas, seguramente que sí,
Pero ojalá tengamos la oportunidad de conversar con ella y que nos cuente un poquito sobre cuáles son esas cualidades que vio en Palito para ponerla en esa posición. Entonces, no me gustó mucho eso y tengo que mencionarlo. De resto, creo que en términos generales el equipo trató de cumplir con lo que tenía. Cuando Michaelis Gutiérrez pasa por la banda izquierda, en el primer tiempo todavía la vi sufriendo un poco más, y de hecho el gol de México, que llegó al minuto 24, o sea, Panamá creo que aguantó esos primeros 5, 7, 8 minutos de mucha presión de México, luego tuvo un poco más de control de balón, trató de ir entonces al campo rival. Creo que ahí fue donde vino la jugada justamente de posible penal de Riley Tanner, y luego entonces en un momento en el que Panamá estaba tratando de hacer mejor las cosas y de levantar la mano en el partido, llegó el gol de México con un centro que llega desde la banda derecha, donde está ahora Michaelis Gutiérrez cubriendo. No pudo en esa marca, en ese 1-1, la jugadora de México, que en mi parecer, por lo que la cancha estaba bastante oscura y demás, no se apreciaba tan bien, pero me parece que fue Cristina Burkenroth, la de la América de México, la que manda el centro, y es Nicole Pérez la que define. Nadie llega tampoco a la marca y nada que hacer para Janine Bailey. Así llega entonces ese primer tanto del partido y decíamos, bueno, no pasa nada, al final es un 1-0, el equipo tiene que meterse en ese marcador, intentar buscar un gol y todo lo demás. Y bueno, en efecto, pasaron pocos minutos, solamente 5 minutos pasaron cuando llegó la oportunidad de tiro libre para que Marta Cox, la especialista de la casa, pudiera hacer ese cobro. Y algo que llamó mucho la atención también, minuto 24, 29. Entonces, ya había tenido un tiro libre Marta, más distante, y este estaba un poco más cerca del arco, y como siempre que Marta tiene la oportunidad, no importa qué tan lejos esté, tú sabes que en su mayoría de veces va a ir ese remate al arco. Y en efecto en esta ocasión fue así, remate al arco, y termina siendo gol. Pero ahí hubo un temita porque el remate de Marta, que es un remate espectacular, todos sabemos la calidad de esa pierna educada derecha que tiene Marta Cox, el remate pega en el poste. Hay diferentes tomas, la toma de frente pareciera como que incluso pega el travesaño y luego el poste, pero no pega en el travesaño, pega en el poste directamente. En ese momento Celeste Espino, la portera, se lanza hacia el palo donde pega el balón, y cuando se lanza, el balón pega en el poste y le rebota en la mano a la portera. Y cuando le rebota en la mano a la portera, el balón entonces va hacia adentro del arco. Y entonces en el en vivo dijimos golazo Marta Cox, y aparte un gol importantísimo porque era el gol oficial número 21 de Marta Cox, igualando a Marelis de Mera como máxima goleadora de la selección en goles oficiales, porque hay un tema ahí con el fútbol femenino y sus estadísticas. Marta Cox realmente tiene 25 goles en total, pero hay 4 que no cuentan oficialmente para FIFA. Uno que marcó en los Juegos Panamericanos de Lima, que por alguna razón FIFA no los cuenta como oficiales, unos que marcó también en Juegos Centroamericanos en 2017, que tampoco cuentan, y 2 más que marcó en partidos amistosos no oficiales, que no son válidos como estadística oficial FIFA. Entonces son 25 goles en total, pero 21 de esos goles son oficiales con este gol del partido ante México. Entonces en el momento decíamos golazo de Marta Cox, luego dijimos, puede ser autogol, y de hecho pudo haber sido autogol tranquilamente, porque sí, pega en el poste y luego le pega en el brazo a la portera. Pero en ese momento decíamos, bueno, ojalá sea gol de Marta. Son 21 goles ya con la selección mayor como máxima goleadora. Y luego empezamos a revisar las aplicaciones como SofaScore y demás, y decía autogol de Celeste Espino. Y bueno, o sea, toda la emoción y todo lo demás como que se bajó. Pero bueno, al final lo importante era que Panamá estaba metido en partido porque empataba el marcador 1-1, y decíamos, bueno, está bien, ya Marta tendrá oportunidad para marcar algún otro golazo seguramente. Ya había marcado un golazo también en los partidos amistosos anteriores ante Costa Rica, también de tiro libre. Y bueno, el punto es que decíamos, bueno, Panamá lo empató, minuto 29, el partido se ponía un poco más parejo en ese sentido, pero la buena noticia es que me confirmaron de parte de la Federación Panameña de Fútbol, el amigo Dan de Gracia, que en el informe arbitral del partido, que es lo que cuenta oficialmente para cualquier cosa, le dieron el gol a Marta Cox. Así que
Sí, señores, hay gol número 21 de Marta Cox con la selección. Está a la par de Amarelis de Mera como las dos máximas goleadoras en goles oficiales de la selección mayor con 21 anotaciones. Entonces, esa era la noticia, porque sí terminamos el partido diciendo, bueno, sí, autogol, pero ya luego hoy me dan entonces el reporte un día después del partido de lo que pasó y de lo que decía el informe arbitral. Así que, bien por ese lado. Terminado el primer tiempo con ese 1-1, pensábamos que de pronto en la segunda parte iban a venir algunas modificaciones, sobre todo en el medio tiempo precisamente. Y teniendo en cuenta que Panamá le estaba costando mucho el mano a mano con Camberos y también luego por la otra banda cuando Michaelis estaba defendiendo por allá, porque le estaba costando y es normal. Michaelis Gutiérrez es una jugadora muy joven. Tiene 22 años solamente Michaelis Gutiérrez y es una futbolista que está en la Liga de Fútbol Femenino. Entonces se entiende que cuando viene una jugadora con muchísima más experiencia y que tiene una calidad impresionante, te ganen los duelos. Esto pasa y aparte la LFF ya se acabó también hace unas semanas atrás y no viene, digamos, en esa actividad más allá de los entrenamientos con la selección. No tiene ese ritmo competitivo y es normal que eso te pase. Así que si Toña lo hubiera sacado no hubiera sido nada malo, ni que de ahí en adelante la vaya a descartar ni mucho menos, sino simplemente un ajuste táctico para tratar de controlar que México no estuviera llegando tanto por las bandas. Pero Toña le da la confianza absoluta a Michaelis Gutiérrez, salen en el segundo tiempo igual como empezaron el partido. Entonces luego vienen ahí las situaciones con Karina Baltri-Reyes, en las dos faltas está donde le termina teniendo pues esos golpes en la cabeza y al minuto 63 entonces sale Karina Baltri-Reyes, entra Rebeca Espinosa, lo hizo como defensora central. Hemos visto a Rebeca jugando últimamente como lateral derecha, pero en esta ocasión lo hizo como central. También por ahí mismo hizo México algunos cambios, ingresó María Sánchez por Yasmín Casares. María Sánchez, jugadora del San Diego Wave, la vimos aquí en el Rommel Fernández, marcó un gol de hecho en ese partido de la CONCACAF W Champions Cup. Jugadoraza, fue de las que intentó un poquito más, cuando venían los balones parados todos eran de María Sánchez, pero fíjense que el segundo tiempo fue un poco más tranquilo para Panamá. Sí tuvo algunas ocasiones México, pero ya no fue como tanta presión como la que vimos en la primera parte. Creo que también Scarlett Camberos tenía un desgaste encima y empezó a verse menos. Los cambios, por ejemplo, después salió Cristina Burkenroth e ingresó Katy Martínez. Katy Martínez, goleadora histórica de la Liga MX femenil y futbolista campeona, aparte bicampeona con Rayadas. Ingresó también al minuto 65 y decíamos, viene Katy Martínez, goleadora, y prácticamente ni la vimos, no tuvo muchas ocasiones, no tuvo mucha participación en el juego que generara acciones de peligro, prácticamente no, entonces no se notó mucho. Luego en el 71 salió Anita Quintero, bastante ya desgastada de todo lo que había hecho el trabajo. Ingresó Milagro Roberts, debutando con la selección mayor a sus 19 años, la jugadora oriunda de la provincia de Colón, del Inter CF o FC. Me alegra mucho ver a Milagro Roberts viendo sus primeros minutos con selección. La usó Toña de 9, la reemplazó por Anita Quintero, reemplazó a Anita Quintero por ella, mejor dicho, y la usó como 9, haciendo exactamente el mismo rol que estaba haciendo Anita Quintero, un poco más de presionando a las defensas rivales cuando tenían el balón. En alguna ocasión trató de ir a correr por un pase que le dieron y se fue bastante largo, no logró llegar. En una ocasión intentó también conducir y dar un pase y en esa la perdió, pero al final creo que es cuestión de que se vaya afianzando mucho más. También creo que estamos más acostumbradas a ver a Milagro Roberts por la banda, corriendo por esa banda derecha, sobre todo, y ahí es donde hemos visto sus mayores fortalezas, pero bueno, es cuestión de saberse adaptar a lo que la entrenadora pide de cada jugadora. Minuto 71, después al 72, por ahí mismo salió Linet Cedeño, ya en ese rol de mediocampista, y entonces ingresa Carmen Montenegro, que ese había sido el cambio en el once inicial, como les comenté. Luego por México entra Fátima Servín y entra Ali Soto, jugadora del Pachuca, una de las jóvenes promesas del fútbol mexicano, ex compañera de Marta Cox en Pachuca, y ahí salió Nicole Pérez, la goleadora, salió Diana García.
yo decía, bueno, también Ali Soto es buena. A Ali Soto la recuerdo de los premundiales de categorías menores, sub-17, cuando comentábamos esos premundiales acá en RPC. Tuve la oportunidad de comentar algunos partidos de México y la recuerdo mucho porque era una de las jugadoras más talentosas de esa categoría de México. Y bueno, ahora está también con la selección mayor, siendo muy joven todavía. Pero tampoco entró a marcar diferencias. Luego salió Riley Tanner al 87, entró Aliyah Hill. Eso fue otra cosa, lo de Riley Tanner. Riley Tanner es una jugadora que definitivamente es titular en la selección de Panamá porque es una jugadora diferente, pero a veces siento que le falta un poco más de como esa chispa, como esa malicia en algunos momentos puntuales donde ella tiene el balón, lo está conduciendo y de repente como que le quitan el balón y ella como que se queda un poco en el aire. Y siento que le hace falta un poco de eso, ¿saben? O a veces quizás tiene una mejor opción de pase y se sigue quedando con el balón y entonces le quitan el balón y genera una pérdida al final. Entonces creo que hay cositas igual que Toña puede ajustar con Riley Tanner porque es una muy buena jugadora. Todos sabemos lo que Frozen puede darle a la selección. Ha estado aportando mucho en el rol de asistente porque en los últimos partidos ha dado 2 asistencias ya con Toña Is. Pero sí siento que hay que también acomodarle algunos detallitos para que podamos ver una mejor versión de Riley Tanner con la selección y mucho más como compenetrada con el resto del equipo. Ingresó Aliyah Hill al 87 y luego salió Sherlyn King, que ya en la segunda parte se empezó a perder un poco también. Creo que el desgaste era importante para la futbolista de Jones College de 18 años. E ingresó Alison Onodera de 16 años, ya la hemos visto anteriormente también, hemos hablado mucho de ella aquí en Futboleras Podcast. Y bueno, Alison ingresa al campo. Después de ahí ya no hubo mucho más de acciones. De hecho, México hace su último cambio. Sale Camberos, que había sido el dolor de cabeza en la primera parte. Entra Montserrat Saldívar, que hablamos con Ivonne, una jugadora también promesa del fútbol femenil mexicano. Y prácticamente ninguna de las futbolistas de México que entraron hicieron una diferencia. Entonces esto habla bien de que Panamá se logró ajustar algunos detalles que estaban fallando en la primera parte. Toña Is en medio tiempo seguramente les habló bastante y el equipo se vio un poco más tranquilo, un poco más ordenado, un poco más obviamente defendiendo, lógico, iban a defender y luego cuando tenían la oportunidad trataban de salir. Muy pocos balones en profundidad vimos. Hubo un par de Wendinatis, que era más como un cambio de juego, buscando a Sherlyn King por la banda derecha, tal como pasó en el partido anterior donde marcó un golazo Sherlyn, fue de esa forma. Esta vez digamos que de esos pases no logró conectar ninguno para luego generar una ocasión de peligro, un mano a mano con la portera rival, pero se ven esos detalles donde se nota que hay una mano de la entrenadora ya ahí, que ya hay una comprensión de ciertas cosas, de conceptos que la DT le ha pedido a las jugadoras y creo que eso es muy positivo. Hubo un par de momentos donde Janit Bailey por poquito se complica. Ahora, Janit tuvo varias atajadas, como les digo, algunas quizás no tan difíciles, pero otras sí fueron muy buenas. Pero también tuvo 2 ocasiones, una mala salida en un centro que venía hacia el área, ella salió mal y bueno, por suerte no terminó en nada, y otra donde iba saliendo con los pies, estaba sacando el balón con los pies y se ponchó y se le fue el balón y ahí creo que se estaba complicando un poco de más. Son detallitos porque sabemos que Janit Bailey es la portera number 1 de Panamá, no hay otra que esté como por quitarle el puesto, más allá de que está Valesca Domínguez, de que está María Cervantes trabajando, de que hemos tenido a Farisa Córdoba, de que ha estado también Sasha Fábrega. O sea, han habido muchas porteras que han estado ahí, pero es una realidad y esto hay que saberlo, hay que aceptarlo, y es que Janit Bailey está a un nivel por encima de las demás, pero eso no significa que no tenga cosas que corregir también, y eso no significa que no tenga que prestar atención a ciertos detalles que tiene que mejorar y que es normal. Yo lo he dicho muchas veces de que si estás jugando en la Liga de Fútbol Femenino de Panamá no tienes esa alta exigencia como si lo tendrías en una liga extranjera, donde tendrías mayor competencia, donde tendrías mayor exigencia y donde incluso te exigen mucho más en todos los temas, no solamente dentro de cancha, sino fuera de cancha. Entonces, pues tuvo esos detallitos, pero igual fue importante en el partido.
Y para ir cerrando en cuanto al juego, creo que simplemente fueron cosas que entendemos que todavía hay por corregir, que Toñaís tiene un trabajo importante que hacer, pero que empezar un proceso con 3 victorias consecutivas ante Costa Rica y luego un empate frente a México, que México es potencia en el área, porque ya les dije, no es el México que se ha quedado en los últimos 2 mundiales, es otra selección de México con jugadoras importantes, con un mucho mejor equipo, con un muy buen técnico como Pedro López, ex compañero en su momento de Toñaís. De hecho, y les cuento este dato así, curioso rápido, cuando Toñaís llega en el 2015 a la Federación Española de Fútbol, siendo la primera mujer en trabajar en un cuerpo técnico de selecciones nacionales de España, ella llega como asistente de Pedro López, quien dirigía la selección sub-17 en ese momento. Y algunos meses después a Pedro López lo suben al cargo de la selección sub-19, sub-20 y Toñaís queda a cargo de la selección sub-17 en ese 2015. Luego lleva ese proceso donde en 2018 pues son campeonas tanto de Europa como campeonas del Mundial del 2018. Entonces, algo bien interesante porque se conocen muy bien, pero es una selección mexicana que tiene muchísimo potencial y que no tengo dudas de que va a estar en el Mundial próximo, junto con Canadá y Estados Unidos. Son esos 3 equipos favoritos. Y bueno, le toca a Costa Rica, le toca a Panamá, le toca a Haití, le toca a Jamaica, pelearse por ese otro puesto y por el tema de todo lo que vaya a venir con el repechaje y demás, ¿no? Pero bueno, se termina ese partido 1-1. Ambientazo, como les dije, muy buena asistencia de público y sobre todo muy buenas sensaciones por parte de Panamá. Marta Cox hablaba también después del partido, decía que lo que Toña les inspira, se nota la confianza que le tiene a la entrenadora, se nota que lo que les dice se lo creen y que las motiva, porque dicen, ella nos dice que podemos hacer mucho más, que podemos lograr mucho más, que podemos ser esto, lo otro, y se lo creen, y creo que eso es algo muy importante, aparte de lo futbolístico, ¿no? Que lo futbolístico es claro. Así que ahora lo que quiero es repasar un poquito de lo que aconteció en el 2024. Y va a ser bastante breve porque ya el tiempo va volando, pero a ver, la selección femenina de Panamá arrancó el año ganándole a Paraguay, partido amistoso, recordemos que fue un partido de preparación para la Copa Oro W, y ese fue el primer encuentro, el cual se disputó el 16 de febrero. Esto fue en Peronomé, por allá estuvimos también. En ese partido recordemos que marcaron Hilary Jaén y Kenia Rangel, fueron las anotadoras en ese encuentro. Y ahí entonces me voy deteniendo un poquito porque jugadoras que estaban en el inicio del año y que no están ahora, por ejemplo Kenia Rangel, no es que está descartada, al igual que Natalia Mills, las 2 futbolistas de la Liga Deportiva Alajuelense, pero no han sido llamadas en los primeros 2 microciclos, en los primeros 2 ventanas de fecha FIFA de amistosos que ha tenido Toñaís. No han sido llamadas todavía. Vamos a ver si lo estarán más adelante. Entonces, bueno, esto fue Panamá 2-0 Paraguay. Luego vino la Copa Oro, que fue un desastre para Panamá. Allá estuvimos en San Diego y fue muy doloroso. Esa derrota 6-0 contra Colombia fue durísima porque venían de disputar partidos contra Colombia antes del Mundial, una derrota pero bastante decente y un empate de visita en Cali, y luego caer 6-0 fue un golpe anímico tremendo y futbolístico y de todo. Ahí se empezó a terminar de caer ese proceso de Nacho Quintana, lamentablemente. Luego la derrota contra Puerto Rico, que también fue triste. Natalia Mills fue la que marcó el único tanto de ese partido, 2-1. Contra Brasil, pues fue la goleada 5-0 y ahí termina la Copa Oro femenina para Panamá. Después se tienen los amistosos frente a Venezuela, 2-0 y 3-0, 2 derrotas de visita, en un proceso donde Nacho empezó a llamar más jugadoras del fútbol local, queriendo buscar o ampliar como la cantidad de jugadoras disponibles para la selección nacional, lo cual no me pareció mal, y obviamente Venezuela sí iba con todas sus jugadoras, así que se pierden los 2 partidos, 3-0 y 2-0. Después es donde viene ya la máxima debacle, la gota que rebosa la copa, que son los partidos frente a Nicaragua. Esto fue en el mes de julio, allá en Nicaragua precisamente, un partido que se pierde 2-0 y el otro que se empata 0-0. Hasta ahí llegó el proceso de Nacho Quintana, porque ya de por sí en la clasificatoria de la Copa Oro W se venía jugando mal
se bajó muchísimo el rendimiento después del Mundial. Y yo creo que no toda la culpa es del entrenador, de Nacho Quintana. Yo creo que hay jugadoras que cayeron en una zona de confort, en una zona de ya fue un mundial, ya clasificamos a un mundial, ya no necesito esforzarme. Físicamente algunas ya no estaban tan bien. Incluso en la mentalidad tú veías como un poco más de esa relajación, quizás un exceso de confianza, somos mundialistas y porque somos mundialistas vamos a lograr clasificar a la Copa Oro W tranquilas, y no era así, y a veces esto puede ser algo inconsciente, ¿saben? No es como que tú quieras menospreciar al rival porque eres mala gente o porque eres agrandado, no, a veces es un tema en el subconsciente y esto es muy, muy importante trabajarlo en la psicología deportiva con las futbolistas, y yo quisiera y ojalá que Toña Is pueda contar con una psicóloga deportiva porque me parece vital también en esto. Y yo sí siento que muchas jugadoras cayeron en una zona de confort, bajaron su rendimiento individual, bajaron su rendimiento físico, pero obviamente también el cuerpo técnico tomó malas decisiones y no se veía un estilo de juego, no se veía una compenetración entre técnico y jugadoras, y bueno, al final creo que todo lo bueno que tuvo este proceso termina cerrándose de una forma no tan buena, no tan ideal. Y al final creo que ya lo que se desgasta, pues es mejor tomar caminos separados, y creo que es lo que termina pasando al final, de buena forma, y viene Toña Is. Entonces ahí vienen estos partidos donde se le gana a Costa Rica primero, 0-1, con ese gol de Chandra González, la asistencia de Riley Tanner. Luego el partido del 0-2, que se juega también de visita. Recordemos que esto fue en la fecha FIFA del mes pasado, donde anotó precisamente Marta Cox ese golazo al minuto 24 de tiro libre, y luego Aliyah Hill, que marcó su primer tanto con la selección mayor. Y por último, pues entonces los partidos recientes, el amistoso frente a Costa Rica en Cancún, 1-2 o 2-1, donde marcaron Sherlyn King y Anita Quintero, y en este contra México, pues bueno, gol de Marta Cox oficialmente según el informe arbitral. Entonces, en resumen, Panamá en el 2024 tuvo 4 victorias, 2 empates, 6 derrotas. ¿Qué viene para el próximo año? Les cuento. La competencia oficial va a arrancar casi a finales del año 2025. Por lo tanto, en las diferentes fechas FIFA que hay en el año, Toña Is va a tener la oportunidad de tener más partidos amistosos, que seguramente que se los va a exigir a la federación, para poder tener la oportunidad de seguir viendo jugadoras. Yo acá tenía el calendario, déjenme lo busco para decirles cuándo viene la próxima fecha FIFA. La próxima fecha FIFA de amistosos, del 17 al 26 de febrero. Ahí es donde podríamos ver los próximos amistosos. Después hay uno más del 31 de marzo al 8 de abril. Después de ahí viene entonces del 26 de mayo al 3 de junio, del 23 de junio al 1 de julio, o del 23 de junio al 2 de julio. Ese es como el lapso en el cual se puede jugar. Después de ahí viene entonces fecha FIFA para el mes de octubre, del 20 al 28 de octubre, y por ahí es donde ya va a empezar oficialmente la eliminatoria rumbo al Mundial de Brasil 2027. Entonces, esto es lo que viene para la selección femenina de Panamá el próximo año. Y les quería comentar justamente algo, porque repasando un poco las alineaciones de los partidos frente a Nicaragua, por ejemplo, algunas jugadoras que estuvieron en la Copa Oro W y que no están en este proceso por ahora, no significa que no vayan a ser llamadas por Toña Is. Farisa Córdoba, que estuvo en la Copa Oro W, Yomira Pinzón, que fue llamada a microciclos y Toña no la termina convocando al final. Yomira, la verdad que lamentablemente ha bajado mucho su rendimiento y tuvo unas situaciones con Santa Fe ahí que tampoco la beneficiaron, pero vamos a ver si más adelante vuelve a ser tenida en cuenta. El caso de Nicole de Valdía, que estuvo en microciclos pero no queda en la lista final. Hilary Jaén, que no ha podido venir con Toña Is por temas de la universidad y del estudio. Nicole Kergill, que es una de las nacidas en Estados Unidos, estuvo en Copa Oro W, no vio mucha acción, tampoco ha sido tenido en cuenta. Erika Hernández estuvo en microciclos, en los últimos microciclos no fue llamada. Natalia Mills, Kenia Rangel se las mencionaba también ahorita, las dos jugadoras de la Liga Deportiva Alajuelense, que veremos si más adelante las tienen en cuenta. Y bueno, Yarelis Palacio, porque se lesionó el ligamento cruzado también la mella. Por otro lado, Katherine Parris, esta jugadora delantera que la pudimos ver en estos últimos partidos de la selección, no ha sido llamada.
Hay un tema con las futbolistas que ya se están graduando de la universidad y me han preguntado por Gaby Villagrán, aprovecho y se los digo. Los que me han preguntado por Gaby Villagrán, el problema es que cuando las jugadoras terminan su etapa universitaria y si a nivel futbolístico no rendiste a un nivel tan elevado, no vas a un equipo profesional, un equipo de USL, un equipo de la NWSL, ahí creo que se les empiezan a complicar un poco las cosas en su carrera profesional. Por lo que he podido ver, Gaby Villagrán no está jugando en este momento. De hecho, creo que estaba participando, entrenando niñas y otras, como con niñas, porque vi una foto donde una niña le ponía como que, ay, coach, algo, y no está como jugando en un equipo profesional, ni mucho menos, y por eso pues creo que al final no está siendo elegible. Y creo que es el caso también de algunas otras jugadoras. Hay que ver lo de Katherine Parris también en qué estado está, pero no ha sido llamada por ahora. Otras jugadoras que en el camino, por ejemplo, en los partidos de Nicaragua, la mayoría han estado en este proceso con Toña, el caso de María Cervantes, Elka Mojica, Yamilet Palacio, Wendy, Hilary Michaelis, Allison, Desiree, que está recuperándose de lesión, Aliyah, Aldrid, Erika Araúz, Sherlyn King, Emily Cedeño estuvo en estos partidos. Emily está todavía recuperándose y me han preguntado mucho por ella también, y con esto ya casi voy cerrando, porque Emily, después de esa fractura de peroné que tuvo, ya estaba recuperada, tenía la alta médica. De hecho, jugó esos partidos frente a Nicaragua. Pero el problema es que tenía un tornillo que le estaba doliendo muchísimo. Intentaron llevarla con terapia, intentaron llevarla con diferentes procedimientos. No fue posible mejorar el dolor intenso que ella sentía y tuvieron que sacarle los tornillos. Entonces, al tener que realizar esta nueva intervención quirúrgica, se retrasa nuevamente esa recuperación al 100% de Emily Cedeño, y es por eso que no está jugando todavía. Está terminando esa fase de recuperación con la Federación Panameña de Fútbol. Esperamos que para el 2025 podamos tenerla de vuelta, porque es una gran jugadora y sé que está trabajando muy duro para regresar de la mejor manera posible. Isaura Trián no ha sido llamada. Carla Riley es otra de las futbolistas que no hemos visto porque no ha tenido actividad profesional recientemente. Y bueno, básicamente esas jugadoras, para repasar un poquito de lo que ha pasado durante el año en las convocatorias y de lo que tenemos ahora. Quiero cerrar deseándole una pronta recuperación a Yamilet Palacio, porque cuando Marta Cox celebró, si pudieron ver, celebraron todas con la camiseta de Yamilet, con la número 8. La Mella, lamentablemente, el sábado previo al partido frente a México, en una sesión de entrenamiento tuvo una mala pisada y terminó sufriendo una lesión de ligamento cruzado anterior, rotura. También tuvo rotura de meniscos y tuvo un esguince también en el ligamento colateral medial, si mal no recuerdo exactamente, por lo cual pues es una lesión bastante difícil. Me recuerda mucho, por esos tres diagnósticos puntuales, a la lesión de Linet Cedeño, de palito. Por ende, a su llegada a Panamá iba a ser intervenida quirúrgicamente. Su hermana, Mella, Yarelis Palacio, también, como les comenté, sufrió lesión de ligamento. Eso fue en abril, cuando estaban jugando contra Venezuela. Por lo tanto, pues Yamilet estará fuera por 8 o 10 meses, dependiendo de su recuperación. Y pues quiero desearles una pronta recuperación a ella, a su hermana Yarelis, que sé que está terminando también o está ya mucho más avanzada, por supuesto, en la fase de recuperación, a Emily y a todas las futbolistas que podamos tener disponibles para el año 2025. Bueno, me extendí de más, pero ya vamos cerrando el año, así que había que hacer como un recap de todo lo que ha pasado en este 2024, que afortunadamente para nosotros cierra de una buena forma, cierra con sensaciones positivas y con mucha esperanza de lo que está por venir con esta selección femenina de Panamá de Toña Is. Creo que no va a ser el último episodio del año, así que todavía no me voy a despedir de ustedes, porque les tengo prometido hacer un recuento de la actividad de las legionarias en este 2024. Y voy a tener una invitada especial que es una de las chicas que me está apoyando en Futboleras, porque ahora tenemos un equipo de chicas que se han sumado, que se han puesto la camiseta de Futboleras, y bueno, por ahí les van a ir conociendo poco a poco. Así que vamos a ver si podemos repasar toda esa actividad que tuvieron las legionarias durante este año 2024. Gracias por acompañarme nuevamente aquí en Futboleras Podcast. Nos escuchamos en una próxima ocasión, primero Dios. Y recuerden suscribirse al canal de YouTube y seguirnos en la cuenta de @futboleraspod en Instagram. Chao.